Buenos días. Seguramente te parece tan increíble como a mí esta historia de Jacob. Él huye porque ha engañado, él huye porque ha manipulado las cosas y sin embargo Dios lo bendice. Dios es fiel a la promesa que le hizo a Abraham, su abuelo. Y aunque Jacob no lo reconocía como su propio Dios, Dios sí mantiene su promesa con él. Y esto se ve a lo largo de estos 3 capítulos de hoy también, y de una manera muy sorprendente. Jacob llega allí donde su familia, digamos que incumple una regla abriendo el pozo antes de tiempo, pero bueno, finalmente él llega donde debe llegar y trabaja estos años por su amada Raquel y él es engañado. Y allí recibe el precio de su propio actuar. Él engaña y ahora es engañado y tiene que beber de su propio vino, ¿verdad? Y qué triste es ver que el pecado tiene sus consecuencias. Pero aún Dios no era el Dios de Jacob. Dios seguía siendo fiel a la promesa de su abuelo Abraham. Y Jacob aún no había reconocido a Dios como su Dios. Y Dios bendice a Jacob por causa de la promesa de Abraham. Y esto es algo bien bonito porque en el capítulo 30 que le dice, pues Dios te ha bendecido por mi causa, todavía le dice a Jacob, a su suegro. Jacob pues se ve bendecido, él dice, sí, Dios me ha bendecido. Y todavía le dice a Labán, dice, es que Dios te ha bendecido a ti por mí, porque yo estoy acá. Pero todavía no era su Dios. Incluso, vamos a ver, pero Raquel tenía sus propios dioses. Pero Dios es fiel a su promesa, a pesar del pecado, a pesar de los engaños, a pesar de que él no lo reconocía como su Dios. Él es fiel a sus propias promesas. Y más adelante, pues sí, trata con Jacob y le enseña, y lo vamos a ver. Pero es tan bonito ver que Dios controla todas las situaciones. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a sus promesas y Dios prometió un día que no iba a volver a destruir la tierra con agua y no lo va a hacer. Dios prometió un día que no iban a faltar las estaciones y no han faltado. Haga lo que haga el hombre, Dios es fiel a sus promesas. Y recordemos que Dios hizo un pacto unilateral con Abraham y le dijo, yo te prometo que voy a ser fiel a las promesas a pesar de lo que hagan ustedes como hombres. Y Dios es fiel, a pesar de todos esos engaños de Jacob y de todas esas manipulaciones de Jacob. Y es increíble ver esto, ¿verdad? Dios es paciente, Dios sabe qué está pasando y Dios es paciente y Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene un tiempo. Y es increíble ver cómo Dios abre el vientre, cierra el vientre. A Lea le da hijos para consolarla de algo que ella no pudo elegir. A Raquel no le da hijos y después de 6 hijos de Lea y una hija le dice, bueno, si te va a dar uno también a ti. Dios controla las cosas. Seguramente no está en su voluntad tener más de una esposa. Y Jacob tuvo 2 esposas con sus 2 siervas que fueron también procreadoras, entonces digamos que tuvo 4 mujeres y Dios lo bendijo y lo llenó de hijos. Y es increíble ver todo este proceso que hace que se cumpla la promesa que Dios dio a Abraham, a quien solo le dio un hijo. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios sabe cuándo es el tiempo, Dios sabe cómo va a hacer las cosas, Dios sabe que a pesar de nosotros Él es fiel. Y por eso es que no se sostiene esta enseñanza que dice que depende de ti y de lo que tú hagas la salvación. Esto no tiene nada que ver con nosotros más que nuestra decisión. Si tú ya has tomado la decisión de seguir al Señor, Él mantiene su promesa y Él es fiel a ellas hasta el final. Y qué bueno es confiar, creer, aferrarnos a un Dios fiel. Si nosotros estamos en sus manos, Él es fiel. Él es fiel a pesar de nuestras fallas. Él nos perdona porque Él es fiel. Dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos perdona.
Y qué bonito es tener un Dios fiel a nuestro lado. Hace poco lo veíamos también en otros aspectos. Pero el hombre sigue siendo humano y pecador y lo será siempre. Pero eso no cambia la fidelidad de Dios. Y Dios, cuando promete ser fiel, es por sí mismo, no es porque Él no sabía qué iba a pasar con el hombre. Seguro que Él lo sabía porque Él es atemporal, Él tiene todo el tiempo delante de sus manos. Y un día son como 1000 años. Lo que para nosotros es inmenso, para Él es pequeño. Y así es que podemos ver a Dios y confiar en Dios, en ese Dios fiel a sus promesas. No sé en qué situación estás tú. Quizás pasas por alguna dificultad y crees que Dios está en silencio, crees que Dios no te responde. Pero Dios tiene su tiempo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios controla todas las cosas y Dios es fiel. Así que aférrate a Él y espera en Él. Él sabe lo que está haciendo y cuándo lo va a hacer y cuándo lo va a terminar. Y Él no va a descansar hasta que termine lo que está haciendo. Así como lo hizo con Jacob. Lo llevó por allá, le hizo entender poco a poco su plan. Y ese plan lo veía él claramente y al final él tiene que reconocer quién es Dios. Pero a pesar de que él no seguía de cerca a Dios, él reconoce que Dios está siendo fiel a sus promesas. Y nosotros también podemos verlo y conocer a Dios a través de estas circunstancias. Que Dios te bendiga este día.